Disculpe, ¿se me escucha? Sí, 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 Jair. Ya, ok, gracias. Bueno, ahora vamos a tocar el tema sobre lo que es, ya lo mencionaba, enfermedades por cristales de calcio, el cual adonda nuestro índice algunos temas específicos, ¿no? Una de esas sería la artritis por oxalato de calcio, la artritis por hidroxiopatita de calcio y la artritis por oxalato de calcio. Tenemos principalmente lo que es la artritis por oxalato de calcio. Bueno, esta es una enfermedad en realidad por causa de depósitos de pirofosfato de calcio, ¿no? Ahora, esta en realidad es la coexistencia de la artritis, que en realidad tiene una evidencia de depósito de pirofosfato de calcio dihidrato dentro del cartílago articular, el cual también dentro de esta tiene una epidemiología interesante, ¿no? La cual afecta más que todo en varones y mujeres, ¿no? Es igual. Ahora, en mayores de 50 años y principalmente en lo que es la población europea y blanca estadounidense. Dentro de lo que es la etiología, esta es idiopática, la cual puede causar hemocromatosis, hiperparatiroidismo, hipofosfatemia y hipomagnesemia, ¿no? El cual también tiene afectación en lo que es lo familiar, lo hereditario, ¿no? Dentro de este gen que es autosomático y el gen dominante, ¿no? Ahora es también secundaria. Dentro de estas tenemos a lo que es el traumatismo y las enfermedades endocrinológicas. Bueno, la fisiopatogenia. Dentro de esta fisiopatogenia tenemos que, bueno, cómo en realidad se forma y cómo causa una inflamación la enfermedad de depósito de pirofosfato de calcio, ¿no? Como también es comúnmente llamada, ¿no? Pseudogota o condrocalcinosis. En realidad, la idea de esta fisiopatogenia tiene dos fases principales, ¿no? La cual es formar o la formación de los cristales de esta patología por culpa de los condrocitos y los cristales que activan la inflamación. En realidad hay la presencia de condrocitos y pirofosfato, la cual, bueno, vendría a preguntarnos de dónde sale este problema, ¿no? En realidad los condrocitos son estas células que se presenta dentro de lo que es el cartílago, ¿no? En dos tipos de condiciones, el cual producen pirofosfato dentro de lo que es la generación a partir del ATP extracelular y el pirofosfato que es un inhibidor, ¿no? Que en realidad es normalmente evita el cartílago que se calcifique, ¿no? Esta previene principalmente lo que es la mineralización dentro de lo que es la matriz normal del cartílago, ¿no? Entonces, ¿por qué esta enfermedad, o bueno, la pregunta es entonces, ¿por qué se enferman, ¿no? Las personas, ¿no? ¿O por qué causan estos daños dentro de la articulación? En realidad esta patología es por exceso del pirofosfato, ¿no? En realidad esto ocurre, ya como ya mencioné, dentro de lo que es la edad mayor de 50 años, la genética, como ya mencioné, la hipomagnesemia, hiperparatiroidismo y lo que ya mencioné. En realidad este condrocito, que vendría a ser un condrocito viejo o enfermo, realiza o como le explico, bota demasiado pirofosfato al líquido extracelular, causando o realizando cristales. ¿Y cómo se realizan estos cristales? Lo
principal es por el pirofosfato extracelular, el cual es mayor o sube por los condrocitos disfuncionales, y la presencia de calcio, ¿no? Que siempre hay calcio en el líquido articular, y la alteración de matriz, el cual, bueno, se va de la mano con lo que es la edad del cartílago, que se degenera y pierde proteoglicanos. Ahora, tenemos las manifestaciones clínicas, el cual dentro de esta patología tendría algo asintomática, ¿no? Se puede ver en la imagen una condrocalcinosis, lo que ya mencioné, y una osteoartritis, ¿no? Que vendría a ser asintomático. Tenemos la artritis aguda por cristales. Ahora, esta principalmente anteriormente, como ya mencioné, anteriormente es llamado como pseudogota. Esta presenta un dolor agudo, subagudo e intenso que se autolimita, ¿no? Esta también presenta hinchazón, eritema, calor, en algunas o la mayoría de las articulaciones, ¿no? Como el ataque agudo de gota, y hay presencia de lo que ya mencioné, el hinchazón, el eritema, el calor, dentro de lo que es la rodilla, ¿no? Un porcentaje mayor, que es de 50%, y en las articulaciones superiores, tanto lo que vendría a ser el hombro, codo y muñeca. Tenemos una diferencia dentro de lo que es la gota y dentro de la otra patología que causa pirofosfato de calcio agudo, el cual la gota menciona, ¿no? Que se presenta en lo que es la zona del metatarsofalange, y en la otra patología sería en la rodilla, y mayormente lo que es dentro de la gota, ya que se presenta en esta zona, la presencia de los síntomas y lo demás es dentro de 1 o 2 semanas. Y la otra es más de 2 semanas o días, ¿no? Con una inflamación en miembros superiores. Bueno, acá también este tipo de artritis presenta una artritis que es la crónica, ¿no? Por cristales de pirofosfato de calcio. Esta artritis en realidad es pseudoreumatoide, ¿no? Presenta cierta sintomatología o presencia de hinchazón dolorosa, tanto como también dolorosa crónica o intermitente, dentro de lo que es principalmente las articulaciones, como se puede ver en la imagen, dentro de lo que es las articulaciones algo normal, y las artritis reumatoides, ¿no? Esta se presenta tanto, como ya mencioné, en miembros superiores o miembros inferiores, ¿no? Es similar a lo que ya mencioné también, la artritis reumatoide, con presencia de cierta rigidez, que presenta también fatiga, engrosamiento sinovial, el edema, que también se presenta en las articulaciones o miembros superiores o inferiores, y la inflamación, ¿no? Que también es articular. Esto varía dentro de lo que es el tiempo, ¿no? Según la bibliografía, varía entre algunos meses. Ahora, los episodios son autolimitados. Tenemos el diagnóstico. Dentro de lo que es el diagnóstico, vamos a tener en cuenta o llevarnos de la mano lo que es la clínica, más lo que es el estudio de lo que es el líquido sinovial, o también la evidencia radiográfica, ¿no? Estos son 3 pilares como fundamentales para poder diagnosticar esta patología. Dentro de lo que es el análisis de este líquido sinovial, se presenta, ¿no? Articulación, dentro de lo que es la articulación afectada. Ahora, esta también presenta cristales de pirofosfato de calcio, el cual también tiene características, ¿no? ¿Cómo podríamos caracterizarlas? Por el tamaño, el cual son más pequeños, de 0.5 a 10 micrones, ¿no? Y con una forma, como se puede ver en la imagen, una forma de romboidales o en forma de varilla. Ahora también, para poder diagnosticar, tenemos las imágenes, sería radiográficas y una ecografía, ¿no? Dentro de lo que es la radiografía, podemos ver lo ya mencionado, que sería la condrocalcinosis. Esta calcificación se caracteriza dentro de lo que es el cartílago, ¿no? Afectando el cartílago principalmente. Hay cierta radiodensidad y, dentro de lo que es el
cartílago articular y algunos depósitos, ¿no? Que se puede apreciar ahí en la imagen con un contorno irregular y tenue. Y algunos cambios degenerativos, como ya mencioné también, algunos formaciones de osteofitos, el cual también causa una osteoartritis, ¿no? Y quistes condrales. En la ecografía podemos ver principalmente regiones hiper ecoicas, redondeadas con forma amorfa y a menudo con sombra acústica, ¿no? Dentro de lo que es los miembros inferiores y sería la rodilla principalmente, ¿no? Y los tendones. Tenemos el tratamiento que es dentro de lo que es la pseudogota. Vamos a ver acá principalmente lo que es el tratamiento dentro de lo que es la pseudogota, la aplicación de hielo o compresas frías, ¿no? Doctorita, creo que su audio está prendido. Bueno, ya el tratamiento dentro de lo que es la pseudogota, tenemos el reposo de la zona afectada durante 48 a 72 horas y el uso de algunos analgésicos, ¿no? Como también antiinflamatorios o el uso de AINES. Vamos a diferenciar dentro de lo que es la terapia inflamatoria, principalmente algunos como el glucocorticoides, el uso de glucocorticoides intraarticulares. Está principalmente más de una o dos articulaciones afectadas, ¿no? Usando principalmente lo que es la acetónido de triancinolona, 1 mililitro o 40 miligramos, ¿no? Está mezclado principalmente con 1 o 2 mililitros de lidocaína al 1%. Eso tomando en cuenta dentro de lo que es la terapia inflamatoria. Tenemos otro tipo de tratamiento también dentro de la terapia inflamatoria, los glucocorticoides sistémicos y el uso de los AINES. En estos glucocorticoides sistémicos tenemos la prednisona, que es usada con otro glucocorticoide oral, que vendría a ser el equivalente, ¿no? En dosis de 30 a 50 miligramos una vez al día por 5 a 10 días. Ahora también, como ya mencioné, los AINES. Vendría a ser el uso como, por ejemplo, el naproxeno, 500 miligramos 2 veces al día. Estas, bueno, es opcional, ¿no? En otras opciones se puede usar ese tipo de AINES y, bueno, a 3 a más articulaciones afectadas, ¿no? Ya, tenemos a la colchicina, que es usualmente el más, bueno, perdón la redundancia, pero la más usada, ¿no? La colchicina. Esta afecta a 3 o más articulaciones. El uso de esta colchicina es de 1,8 miligramos de colchicina en las primeras, habitualmente en las primeras 24 horas del tratamiento. Tenemos la terapia antiinterleucina 1, que vendría a ser principalmente la aniquira y la canakinumab, que en realidad no se puede, o bueno, no toleran los glucocorticoides, ¿no? Si es que no se tolera, se puede usar este tipo de tratamiento, como también con la colchicina. Ahora, dentro de lo que es el tratamiento de artritis inflamatoria crónica, yendo a lo que es crónico por cristales de pirofosfato de calcio, tenemos a los AINES también, ¿no? Estas vendrían a ser en dosis bajas, como el anterior. Bueno, pues se podría usar también lo que es el naproxeno, 250 a 500 miligramos 2 veces al día, en casos de artritis inflamatoria crónica, ¿no? Ahora, hay un uso de segunda línea de algunos otros fármacos dentro de lo que es los glucocorticoides, que se usa la prednisona en dosis que no excedan más de 7,5 a 10 miligramos diarios. Y otra opción sería la hidroxicloroquina, que vendría a tener se puede dar 200 miligramos 2 veces al día por 6 meses. Esto tomando en cuenta lo que es la segunda línea y los anteriores tratamientos, ¿no?
o el anterior tratamiento que vendría a ser lo que es dentro de lo que es la terapia inflamatoria. Y la segunda línea sería glucocorticoides y la hidroxicloroquina. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de los cristales de hidroxiapatita. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la enfermedad por depósitos de hidroxiapatita. Va a ser una afección compleja que se va a caracterizar por la acumulación de cristales de la hidroxiapatita en los tejidos blandos, lo que va a provocar inflamación y molestia. Esta enfermedad también es conocida como tendinosis calcificante, bursitis calcificante y reumatismo por hidroxiapatita. Esta enfermedad suele ser asintomática y autolimitada, pero cuando se va a asociar a un proceso inflamatorio o cuando va a presentar en localizaciones inusuales, puede simular como un traumatismo o una neoplasia, y esto va a generar un diagnóstico erróneo, ¿no? En cuanto a la patogenia, la etiología precisa de esta enfermedad es desconocida, pero el desarrollo, o sea, hay como una investigación donde se da, ¿no?, que a través de 4 mecanismos patogénicos primarios se puede dar esta enfermedad. Uno, que es la calcificación degenerativa, la calcificación reactiva o mediada por células, el proceso similar a la osificación endocondrial y la diferenciación errónea de las células madres derivadas de tendones. Siguiente, por favor. En cuanto a la calcificación degenerativa, esta va a representar la primera hipótesis, ¿no?, en el desarrollo de esta enfermedad. Y según esto, se da por el depósito de material calcificado cuando puede ser provocado por un daño localizado ya sea en el tendón, y que se puede relacionar a una isquemia vascular o un traumatismo repetitivo. En este caso, la isquemia vascular va a describir lo que es un déficit en el suministro de sangre, lo que va a provocar una insuficiencia de oxígeno y glucosa necesario que va a estar para el metabolismo celular. Por ende, los tendones puede ser una consecuencia de múltiples factores, ¿no?, como lesiones físicas, esfuerzos repetitivos o afecciones médicas que van a obstruir la circulación sanguínea. En cuanto a la calcificación reactiva mediada por células, esta es la segunda teoría, que sugiere que los condrocitos o las células que mantienen la matriz cartilaginosa van a mediar la deposición de calcio. Entonces, los condrocitos que van a estar en el cartílago van a sintetizar y van a mantener la matriz cartilaginosa, que va a ser una red de proteínas y moléculas que va a proporcionar estructura y soporte al tejido. Entonces, en la enfermedad, estos condrocitos pueden contribuir a la deposición de calcio y potencialmente en respuesta a una lesión o una inflamación. En cuanto al tercer proceso, que es el proceso similar a la osificación endocondrial, en este caso se cree, ¿no?, que la osificación endocondrial va a ser un proceso corporal fundamental que va a ser responsable de la formación de huesos largos y el crecimiento natural. Entonces, en la enfermedad, este proceso se va a desviar patológicamente, lo que resulta en una deposición anormal de calcio dentro de los tejidos blandos, en lugar de la transformación de estándar del cartílago en hueso, ¿no? Y por último, la diferenciación errónea de células madres derivadas de tendones. Este último mecanismo implica lo que es la diferenciación defectuosa de células madres derivadas del tendón en condrocitos u osteoblastos que van a depositar calcio. Entonces, en esta última teoría se postula que estas células, las células madres, van a derivar del tendón y se diferencian erróneamente en condrocitos u osteoblastos que van a depositar calcio. Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo, existen, ¿no?, varios factores predisponentes que van a aumentar la probabilidad de la aparición de esta enfermedad por depósitos de hidroxiapatita. Entonces, hay los factores metabólicos y genéticos que sugieren una etiología multifacética que va a estar relacionada a la enfermedad. Por ejemplo, tenemos lo que es la diabetes, que va a ser un factor de riesgo importante que va a estar asociada con esta enfermedad. También lo que es la alteración metabólica que va a estar inducida por esta, ¿no? También tenemos lo que es el trastorno de tiroides, trastorno del metabolismo de los estrógenos
y se cree, ¿no?, que la aparición de esta enfermedad está influenciada por la interacción entre los componentes metabólicos y los genéticos. Siguiente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, hay 3 etapas, que es la etapa precalcificante, que esta es una fase inicial que va a estar caracterizada por la perfusión deficiente y hipoxia focal resultante. Este es asintomático y normalmente no se va a ver en las radiografías. En cuanto a la etapa calcificada, esta va a estar caracterizada por la deposición de cristales de calcio y el paciente va a presentar un dolor agudo durante la fase, ¿no? Va a haber calcificaciones visibles, especialmente durante la fase de absorción. Y en la etapa postcalcificada va a ocurrir cuando el vacío de la fase reabsortiva de la etapa calcificante es reemplazada por tejido de granulación y tejido cicatricial. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, se tiene que distinguir, ¿no?, de otras condiciones que pueden parecerse clínicamente o en imágenes. Primero tenemos lo que es el proceso traumático infeccioso. Bueno, en estos casos va a haber dolor e inflamación, pero la enfermedad en fase aguda se va a caracterizar por la presencia de cristales de hidroxiapatita dentro de alrededor del tejido conectivo, lo que ayuda a diferenciarla. El segundo, que es la calcinosis tumoral, en este caso se va a observar calcificaciones más grandes, densas y lobuladas con apariencia, va a dar una apariencia a nubes, ¿no? Y son depositados más extensos y estructurados. Y el tercero es el proceso neoplásico agresivo, ¿no? En estos casos se puede ver signos severos como erosiones óseas y reacciones periósticas. Además va a haber una masa de tejido blando, lo cual no va a ser típico, ¿no?, en la enfermedad, que va a tener una localización más característica y sin comportamiento agresivo. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de primera línea, que va a ser el tratamiento conservador, en este caso se va a usar medidas simples, ¿no?, como el reposo, fisioterapia y medicamentos como los AINES, la colchicina, que van a ayudar a disminuir el dolor y la inflamación. Luego tenemos la terapia con ondas de choque, que en este caso se utiliza ondas sonoras para romper los depósitos de calcio y facilitar que el cuerpo los reabsorba. Y por último, el tratamiento quirúrgico, que se va a dar en casos más graves cuando no va a haber la mejora con lo anterior. Entonces se puede realizar una cirugía, ¿no?, lo que es la artroscopía, que va a ser para eliminar directamente los depósitos. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de la artropatía por oxalato. Siguiente. Esta va a ser es causada por la artritis, que va a ser el depósito de cristales de oxalato de calcio, que va a estar en el líquido sinovial. Esta afección suele presentarse en pacientes con hiperoxaluria primaria o secundaria. En cuanto a la etiopatogenia, esta enfermedad va a iniciar con una acumulación de oxalato en sangre, ya sea por la falla renal o la hiperoxaluria, ¿no? Y esto va a llevar a la formación de cristales de oxalato de calcio que se van a depositar en las articulaciones. Y finalmente estos cristales van a desencadenar lo que es la inflamación articular, que va a causar el dolor y el daño. Siguiente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, esta enfermedad suele presentarse como una poliartritis o una oligoartritis, que puede ser aguda o crónica. Generalmente va a ser de forma simétrica. En este caso, las articulaciones más afectadas son las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, ¿no? Y pueden acompañarse de tenosinovitis. En cuanto vamos a tener como una fase aguda, que se va a caracterizar porque el paciente va a manifestar dolor intenso, inflamación, y va a tener limitada la movilidad, va a ser como similar a otras artritis por cristales.
En cuanto a la fase subaguda, en este caso el dolor puede disminuir progresivamente, pero empieza a aparecer mayor deformidad articular. Y en la fase crónica se va a observar cambios más estructurales como contracturas y flexión fija de las articulaciones. Se va a dar principalmente en las manos, que va a estar limitada la función, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, la- este diagnóstico de la artritis por oxalato de calcio se basa en tres pilares, ¿no? Que va a ser el líquido sinovial, el laboratorio y imágenes. Primero, lo que es el análisis del líquido sinovial, que este es fundamental, va a ser el método importante que nos va a confirmar, ¿no? Y en este caso se va a observar la presencia de cristales de oxalato de calcio que pueden tener forma variable, como lo que es la bipiramidales o en forma de sobre. Estos cristales van a presentar birrefringencia positiva en luz polarizada, lo que va a ayudar a diferenciarlo de otros cristales. También se puede encontrar aumento de leucocitos, lo que va a indicar un proceso inflamatorio activo, ¿no? Luego tenemos el estudio de laboratorio, que en sangre y orina se pueden encontrar niveles elevados del oxalato y nos va a apoyar al diagnóstico. En este caso también suele haber alteraciones renales como elevación de urea y creatinina, especialmente en pacientes que van a tener enfermedad renal crónica. Y por último tenemos el estudio de imágenes, que en la radiografía se puede ver, ¿no?, las calcificaciones en tejidos blandos o periarticulares. La ecografía nos va a permitir identificar depósitos cristalinos con mayor sensibilidad. Siguiente. Bueno, y en cuanto al tratamiento, primero empezamos con los AINES, ¿no? Que esta se va a dar una dosis baja, como por ejemplo en la Proxena de 250 a 500 miligramos, que va a ser 2 veces al día. La colchicina, que va a afectar 3 o más articulaciones. Se puede dar 1.8 miligramos de colchicina en las primeras 24 horas de tratamiento. Los glucocorticoides intraarticulares, cuando va a haber una afección de más de 1 o 2 articulaciones, ¿no? Se puede dar el acetino de tremisinolona. Y por último, los glucocorticoides sistémicos, ¿no?, que se va a dar cuando va a haber una afección de 3 o más articulaciones. Se puede usar la prednisona u otros glucocorticoides orales equivalentes, que va a ser en dosis de 30 a 50 miligramos y se va a dar una vez al día por 5 a 10 días. Siguiente. Eso sería todo. Gracias. No tan buena. Lo hacemos el resumen el día lunes y ahí hacemos los casos y nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Muchas gracias.